El fuero sindical es un derecho de los trabajadores a través del cual se busca garantizar la protección y defensa de sus intereses laborales y sindicales. En Colombia, este derecho está consagrado en la Constitución Política y desarrollado en la Ley Laboral. El fuero sindical es un derecho fundamental que protege a los trabajadores afiliados a un sindicato de posibles represalias por parte del empleador. Esto significa que los trabajadores que pertenecen a una organización sindical tienen derecho a una estabilidad laboral y no pueden ser despedidos sin justa causa. Además, el fuero sindical también protege a los líderes sindicales de posibles amenazas o intimidaciones por parte de la empresa. En cuanto a su evolución histórica, el fuero sindical en Colombia tiene una larga historia que se remonta a la década de 1940, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos a luchar por sus derechos laborales. Sin embargo, fue hasta la Constitución Política de 1991 que se reconoció el fuero sindical como un derecho fundamental. Desde entonces se han desarrollado diversas leyes y normas que buscan proteger y garantizar el fuero sindical. A pesar de que los fueros sindicales están consagrados en la ley laboral, en la práctica este derecho no siempre se respeta, pues el país ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a la violencia y la represión que sufren los líderes sindicales. A pesar de esto, el fuero sindical sigue siendo un importante instrumento para la defensa de los derechos laborales y sindicales en Colombia. Ahora, dentro de la Constitución Política de Colombia, que viene a ser la norma fundamental que reconoce y garantiza el derecho al fuero sindical en el país, dentro de su artículo 39 se establece que para aquellos trabajadores que tienen derecho a la estabilidad laboral en el empleo y en consecuencia no podrán ser despedidos sin justa causa. Además, dentro del artículo 53 también reconoce la libertad de la asociación sindical en el derecho a la asociación colectiva. Esto hace referencia a la Constitución Política en Colombia. Ahora, frente al Código Sustantivo de Trabajo, del cual es la norma laboral más importante en Colombia, en este se establecen las diversas disposiciones que regulan el derecho al fuero sindical, como la prohibición de despedir a un trabajador por razones sindicales y la obligación de la empresa de informar al sindicato sobre cualquier decisión que afecte a los trabajadores. En materia de jurisprudencia, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también han desarrollado diversas sentencias que protegen el derecho al fuero sindical en Colombia. Estas sentencias establecen la obligación de las empresas de respetar el derecho de asociación sindical y la prohibición de realizar acciones represivas contra los trabajadores y líderes sindicales. Estas son solo algunas de las normas que regulan el fuero sindical en Colombia. Es importante tener en cuenta que el derecho al fuero sindical es fundamental para la protección y defensa de los derechos laborales y más aún de los derechos sindicales de los trabajadores, y su respeto es esencial para garantizar un ambiente laboral justo y equitativo. Es importante tener en cuenta que en materia de derecho el fuero sindical se divide en dos partes: el fuero colectivo y el fuero individual. En cuanto al fuero sindical colectivo, se refiere a la protección de los sindicatos como organizaciones en sí mismas. Y para el fuero sindical individual se refiere a la protección que tienen los trabajadores afiliados al mismo sindicato.